Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, mientras se van sumando, les doy la bienvenida al sexto seminario del curso de fortalecimiento industrial, el segundo seminario del módulo de inteligencia artificial. Hoy nos va a acompañar Cecilia Rodríguez Babino. Y nos va a comentar un poco sobre algo que muchas veces pasamos por alto, que tiene que ver con el uso y la responsabilidad, la gobernanza de los datos. ¿Qué hacemos con los datos? ¿Cómo los usamos? ¿Cómo los colectamos? Bueno, Cecilia es especialista en todo esto y nos va a dar su visión sobre qué precauciones y el mejor uso que podemos hacer de estas herramientas, ¿no? Bienvenida, Cecilia. Gracias Laura por la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Les cuento nada, unas líneas más de mí, como para que entiendan por qué estoy acá. Bueno, mi nombre, como decía Laura Cecilia, soy ingeniera informática de Litva y ex consultora de datos con más de 20 años de experiencia. Digo ex porque hace un año que me dedico exclusivamente a la docencia universitaria en el ITBA. Y bueno, estoy ahí en las carreras de justo de licenciatura de ciencia de datos y de ingeniería informática. Así que bueno, nada, quería agregar ese cachito más. Pero bueno, arranquemos con la charla, que el tiempo es tirano. La idea es repasar lo que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? El recorrido de la charla. Vamos a empezar seteando el contexto actual en el entorno industrial, o sea, en el entorno de ustedes. Y vamos a luego definir el concepto de gobierno de datos, aclarando también qué no es gobierno. Vamos a enumerar algunos problemas que se evidencian ante la falta de gobierno y que seguramente les resuenen. ¿Y por qué la inteligencia artificial, que tanto estamos todos ahí buscando utilizar, lo necesita? Y al final les voy a dar quizás una guía o algunas recomendaciones de cómo abordar una implementación de gobierno de datos, ¿sí? Entonces, arranquemos un poquito con esto del contexto actual. En general, en el entorno empresarial, todos quieren hacer algo con IA, ¿sí? ¿Quién de los presentes ya está evaluando empezar con IA en su empresa? Seguramente la mayoría, si es que ya no comenzó con algunos pilotos, algunas experiencias, aunque sea por escuchar, no sé, todos los días hay noticias, reels al respecto, con lo cual me imagino que varios ya están evaluando empezar. Y seguramente la gran mayoría ya probó utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial generativa o lo que también se conoce como Gen AI. Ya sea de vuelta por ahí en lo personal, nada, ChatGPT, Claude, si hay alguno ahí más que quiere codificar algo, o también en el contexto laboral, si es que se lo ofrecieron, se lo disponibilizaron. Pero seguro todos algo probaron, ¿sí? Ahora, está buenísimo, todos queremos probar, pero quizás alguno de ustedes puede sentir que sus datos o que los datos de las empresas todavía están un poco desordenados o por ahí hasta no confían en ellos, ¿no? Y entonces estamos acá hoy en esta charla por eso. La realidad es que la IA parece magia, pero detrás de toda inteligencia artificial exitosa hay algo que es mucho menos visible, que es que los datos estén gobernados y gestionados correctamente, ¿sí? Por eso decimos los cimientos, que gobierno son los cimientos de la AI, ¿sí? Bien, entonces para contextualizar y ejemplificar casos de inteligencia artificial en el entorno industrial, vamos a nombrar algunos.
no son todos, categorizados por algunas de las industrias que por ahí les hacen sentido. ¿Sí? Son, como decía, casos que seguramente les resonarán en la cabeza, por ahí ya tienen algo implementado. En lo que es la industria metalúrgica o metalmecánica, vemos que el uso de la AI más que nada está en casos de mantenimiento preventivo y predicción de fallas en maquinarias, también para el control de calidad visual y quizás para la optimización durante el proceso de producción. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto a lo que es la planificación de las órdenes de trabajo, se utilizan modelos de inteligencia artificial para optimizar esa parte. Y quizás para dar otros casos diferentes en la industria de autopartes, vemos que se usa más para predecir la demanda de las piezas, también detectar anomalías en maquinarias y optimizar el proceso de logística. Quizás para lograr algún ruteo más óptimo, utilizamos algún modelo que me optimiza la ruta por la que tiene que ir la logística, ¿sí? Y también algunos casos más de otras industrias, entiendo que tenemos participantes de ellas, que es, por ejemplo, en lo que es la industria de alimentos y bebidas. Vemos también que el uso de inteligencia artificial se da bastante en los casos de trazabilidad de los productos, o sea, desde que por decirlo, desde que nace el producto hasta que llega al destino, ya sea que llega al distribuidor o al consumidor final, sería lo ideal, aunque por ahí es un poco una utopía. Y también para el control de calidad, para detección de anomalías en el proceso de producción, para la predicción de la demanda de los productos y también siempre para la optimización de los inventarios. Y en la industria textil quizás en cambio se usa para recomendación de productos, análisis de tendencias y preferencias de los consumidores, para la optimización del stock y bueno, y siempre para la predicción de las ventas mayormente. ¿Sí? Entonces, claramente, todas estas iniciativas o todos estos casos que fui mencionando dependen completamente de los datos, ¿sí? Y cuando abordamos estos casos o queremos implementar estos casos en las distintas empresas, vemos que los problemas típicos que se evidencian tienen que ver con estos puntos que tenemos ahí, ¿no? Con que por ahí los datos están dispersos en la compañía. Ya sé que los datos estén en planillas de tipo Excel, lo que encima provoca que el registro sea manual y que encima haya mayor probabilidad de cometer errores sin intención, o que estén registrados en sistemas, o sea, están registrados en distintos sistemas. Entonces, ya que los datos no estén integrados en un solo lugar, nos presenta un desafío. También vemos la existencia de información duplicada, esto un montón eh, en todos los casos, porque quizás la misma información está almacenada en diferentes formatos sin respetar ningún estándar. Ni que hablar si en el medio se ocurren fusiones y adquisiciones, donde por ahí las empresas que se fusionan o si una adquiere a la otra, eh, cada empresa tiene un sistema distinto para gestionar lo mismo, con lo cual más posibilidad de tener información duplicada. Otra cosa que puede pasar es que en las empresas distintas áreas o usuarios de distintas áreas nombran al mismo dato de forma diferente, ¿sí? Y cuando decimos lo nombran es no por ahí algo técnico de en qué tabla está, en qué campo, sino como lo nombran en forma coloquial de forma diferente. Entonces a veces hay confusiones en reuniones de trabajo, quizás reuniones de directorio donde se presentan distintos números para algo que debería ser lo mismo. ¿Sí? Esto es un problema que siempre surge
cuando tenemos problemas de metadatos, en particular de metadatos de negocio, ¿sí? También puede pasar que haya datos que no tengamos, ¿sí? No sé, por ejemplo, no tenemos registradas las operaciones de campo que se realizan durante un mantenimiento por nuestros operarios y como no tenemos la justificación del trabajo y en qué zona se hizo y el detalle de las actividades que hicieron, bueno, no podemos quizás llevar a cabo algún proyecto de inteligencia artificial para mejorar las rutas de esos operarios o de mantenimiento preventivo, ¿sí? De los casos que estábamos nombrando. Y por último, pero no menos importante, problemas de baja calidad. O sea, tenemos el dato, pero la calidad que tiene no es buena. Entonces no me sirve para poder construir todo esto que queremos con inteligencia artificial y tomar buenas decisiones. ¿Sí? Quizás un ejemplo por ahí no tan duro puede ser, no sé, tenemos los teléfonos y los emails de los proveedores pero no están actualizados. O se sobrescriben unos con otros sin ningún criterio. Entonces eso después lo que lleva es que si construimos un modelo que me dice, bueno, ofrecerle a este proveedor o a este cliente tal o cual oferta, nada, después yo los quiero contactar y no puedo. O sea, no puedo contactarlo y encima por ahí malgasto tiempo y recursos, ¿sí? Entonces, lamentablemente creo que se habrán sentido identificados con algunas de estas situaciones y es por todos estos problemas que tenemos que gobernar los datos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué implica gobernarlos? Vamos a ver algunas definiciones, que hay varias, pero al final nos vamos a quedar con la más simple, que es esta de IBM porque es la que más se entiende. Pero bueno, si quieren, les quería traer ciertas definiciones como para que puedan ver distintos organismos que están hablando de este tema. Por un lado tenemos la de Gartner. No sé si conocen a Gartner. Gartner seguramente les suena, es una organización bastante conocida a nivel mundial que hace research, investigación sobre tecnología. Y generalmente lo que pasa es que las empresas la utilizan como un punto de referencia, de arranque. Cuando van a empezar un proyecto nuevo, a implementar una nueva tecnología o una nueva iniciativa, es como que van a ver qué dice Gartner. Lo que bastante usan las empresas es que es un informe que Gartner realiza, que se llama el cuadrante mágico o Magic Quadrant, donde lo que hace es ubicar distintas herramientas de mercado en cuatro cuadrantes, ¿no? Y dice, bueno, cuáles son los líderes, los de nicho, los que le falta. Nada, es una guía a la hora de evaluar herramientas, pero es una organización con bastante prestigio, por eso les traigo la definición de Gartner, que en este caso es bastante compleja y por ahí un poquito más larga que la de IBM, pero lo que menciona está bien, ¿no? Dice, bueno, gobierno de datos es un marco que abarca el ciclo de vida de los procesos, o sea, desde que arranca, que nace hasta que muere, si quieren, con respecto a los datos, abarca los roles que generan valor y la eficiencia, ¿sí? Esa es una definición. Después tenemos la de Data Governance Institute, que es un ente quizás, o sea, es conocido en las personas que trabajamos en lo que es gobierno de datos, pero no tanto como DAMA, no sé si escucharon por ahí, DAMA son las siglas de Data Management, que es una institución independiente, sin fines de lucro y que está formada por profesionales técnicos y de negocio dedicados al mejoramiento de los conceptos y las prácticas de información y manejo de datos. En Argentina hay una subsidiaria, Dama Argentina. Si a ustedes después de esta charla les interesa todo el tema de los datos, nada, tienen un grupo en LinkedIn donde suelen hacer charlas y hablar de todo el tema de datos más allá
de gobierno. ¿Sí? Y bueno, y la última, que para mí es como la más cortita, la más simple, es la de IBM, que dice, bueno, gobierno de datos es orquestación de procesos, personas y tecnología. O sea, no es solo tecnología, y no es solo cambiar la forma de trabajo. Necesitamos involucrar a las personas, y que adopten esto, que entiendan la importancia, se suban a este tren. Y todo esto aplicado a los datos, ¿no? O sea, orquestar procesos, personas y tecnología, que es el típico tridente del management, de la gestión, pero en este caso aplicado a los datos. ¿Para qué? Para lograr que tengamos datos confiables y que le sirvan a la IA para hacer sus maravillas y su magia, ¿sí? Acá tenemos quizás una definición más ejecutiva o más cortita, que lo que se enfoca es que gobierno es un conjunto de reglas, herramientas, procesos y responsabilidades. De vuelta, parecido a lo otro, ¿no? Procesos, tecnología, herramientas, responsabilidades de las personas que aseguran que los datos sean confiables, seguros y sobre todo útiles para la toma de decisiones. ¿Sí? Más allá de las definiciones, lo importante es que gobierno me permite responder a estas preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué significa un dato? Cuando decíamos que en distintas áreas nombraban a lo mismo de distintas maneras, la idea es que el gobierno ayude a ese problema. Entonces, ¿qué significa un dato? Unificamos nombres y la definición y las publicamos en algún catálogo, en algún lugar donde todo el mundo pueda acceder. ¿Quién es el responsable del dato? ¿Quién? A veces parece como que sencillo y eso está definido en todos lados, quién es el dueño, pero no es tan así en las empresas. O sea, ¿a quién puedo contactar para pedirle acceso, para reportarle algún problema? ¿Quién? Después, ¿podemos confiar en los datos? O sea, ¿tienen la calidad suficiente o el mínimo nivel de calidad que yo requiero para poder utilizarlo? De eso se ocupa el gobierno también. ¿De dónde salió el dato? ¿Cómo se capturó? ¿Se creó en forma manual o automática a través de un sistema? Y luego, ¿por dónde viaja ese dato? ¿Se transforma? ¿Pasa por distintos otros sistemas? ¿Dónde termina? ¿Sí? Todo eso es como el ciclo de vida del dato y es una de las disciplinas core de gobierno. Después, ¿quién puede usarlo? ¿Qué rol, qué área, qué personas pueden usarlo? ¿Sí? No todo el mundo va a acceder a todos los datos. O sí, hay ciertos datos que quiero que todo el mundo tenga acceso para democratizar, esa es una palabra que por ahí van a escuchar, democratizar el uso de los datos y que haya una verdadera cultura data-driven, que sería una cultura en donde las decisiones se toman basadas en datos y no tanto por intuición o experiencia. Después, gobierno también responde de, ¿este dato está actualizado? ¿Es exacto porque representa la realidad o es un dato viejo? ¿Cómo hacemos para mantener siempre el dato oportuno, con exactitud, con consistencia? Y por último, y no menor, o sea, este dato que tengo acá, ¿está protegido? O sea, quizás de acuerdo al tipo de dato, si es un dato sensible o confidencial o público, obviamente el tratamiento va a ser diferente y la forma de segurizarlo también, ¿sí? Pero bueno, lo que hace el gobierno es clasificar a los datos y por lo menos ponerle una etiqueta. Che, este dato es sensible, este es confidencial, no puede verse afectado o salir al público, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos algo especial para eso. Entonces, nada, por todas estas preguntas que responde gobierno, es que para implementarlo necesitamos entender un poquito cómo es la situación actual en cuanto a los procesos que generan y usan datos, ¿no? Siempre enfocados en los datos,
y qué tareas se llevan a cabo las personas durante este ciclo de vida de los datos. Seguramente va a haber que crear o modificar políticas, procesos, procedimientos relacionados con la gestión de datos. Va a haber que definir nuevos roles y responsabilidades y entender las tecnologías actuales que hay disponibles, ¿sí? Em, a veces pasa en las empresas que hay herramientas, decimos herramientas duplicadas, o sea, hay herramientas distintas para el mismo propósito. No sé, nos pasa que vemos muchas herramientas de visualización dependiendo del área que la adquirió, o muchos repositorios de información integrada. Entonces tenemos que conocer, nada, con qué tecnologías estamos contando, ¿sí? ¿Cuál es la arquitectura de datos en la que estamos inmersas? Y también quizás evaluar alguna herramienta nueva de gobierno que podemos incluir a la implementación, ya sea herramientas de catálogo de metadatos, eso que yo les dije, ¿no? Bueno, unifico el nombre, digo quién es el dueño, o sea, todas esas preguntas que decíamos, ponerlas a disposición en un catálogo que sería nada, como una página web donde todo el mundo puede acceder y ver qué es lo que está definido, ¿sí? O también hay herramientas de gestión de calidad para poder detectar problemas y remediarlos o limpiarlos, ¿sí? Entonces, bueno, como ven, implementar gobierno va a traer algunos cambios, tanto en la tecnología, las personas o la organización, como dice acá, y los procesos. Una pregunta, Cecilia, que nos están Sí, haciendo en el chat, que me dale. parece clave. Eh, ¿Qué herramientas o metodologías recomendarías para esto que estás mencionando, que este es un tema clave para hoy en día para las empresas, ya sea para IA, en la base de la IA, digamos, como estabas mencionando, o también para los procesos mismos de la empresa? Que, a lo que me refiero es qué metodologías o herramientas recomendarías para evitar este duplicado de datos, para evitar que cuellos de botella en responsables, de que, por ejemplo, si yo te dijera, necesito un dato, pero le tengo que estar pidiendo todo el día a Lau el permiso para poder accederlo o a otro compañero, ¿cómo podemos Sí. evitarlo? ¿Y qué recomendarías vos para ese tipo de casos? Bien, ahí tomo eso último que dijiste. A veces pasa en las empresas que lo que dicen es, necesito un dato y vos dijiste, se lo pido a Lau. Qué suerte que sabías que Lau era la que te iba a responder. A veces en las empresas no sabés, se lo pedís a Lau, Lau te dice, no, ese yo no soy, pedíselo a Víctor, Víctor a otro y estás, no sé, una semana tratando de acceder al dato, ¿sí? Nada, quería contar eso que también a veces sucede como problema. En cuanto a las herramientas, la realidad que en gobierno hay herramientas específicas para esto que yo mencionaba de el catálogo y la gestión de la calidad. Hoy en día todas las nubes tienen algo de catálogo. O sea, Azure tiene una herramienta que se llama PureView, Google tiene Data Catalog, AWS tiene Glue, o sea, todas tienen algo, pero claro, eso sirve si todos tus datos están en la nube, ¿sí? Entonces existen otras herramientas, un poco más, decimos, world class, que son las que Gartner evalúa y identifica, que son más multiplataforma, ¿sí? O sea que podés tener datos que están on-premise, están en servidores en sus empresas, y datos que están en la nube y gobernarlos todos de la misma manera. Ahí hay, nada, IBM tiene herramientas, otra empresa que se llama Informática, que fue adquirida recientemente por Salesforce, también tiene, Colibra, bueno, hay distintas herramientas. Mi recomendación igual es que o sea, en gobierno sí necesitas, porque están acá, está acá, la tecnología es una herramienta, pero no es lo primero que tenés que hacer. O sea, lo primero que tenés que hacer es ordenar un poco cómo se trabaja con los datos, entender esos procesos, saber, a veces los procesos no están documentados en ningún lado. La gente sabe cómo trabajar y no está en ningún lado escrito.
definir las nuevas formas de trabajo y quizás ese catálogo que yo te digo que está re lindo en una página web, nada, se puede implementar en una planilla, subirlo a un SharePoint, a un sitio interno, por lo menos durante los primeros meses de la implementación de gobierno. Después sí, si vos querés democratizar el uso de los datos y que todo el mundo acceda, ahí sí tenés que ir a una herramienta, pero no es lo primero, o sea, eh, eso es lo que quería como explicar. Buenísimo, No sé si súper ahí, claro. Muchas gracias, Cele. de nada, de nada. Bueno, entonces, para terminar con el tema de las definiciones, quería clarificar qué no es gobierno, ¿sí? Como para que quede claro. Primero, que gobierno no es un proyecto que tiene una fecha de inicio y fin, ¿no? O sea, sino que nosotros le decimos programa siempre cuando decimos, bueno, implementar un programa de gobierno, porque inicia y continúa en el tiempo, ¿sí? Nada, es empezar, está bien que tiene un inicio y como yo les decía, tenemos que entender cuál es la situación actual y empezar a definir las nuevas formas de trabajo, atacar los problemas de calidad que hablamos, pero después es algo que continúa, ¿sí? Tampoco es necesariamente que haya que armar un área de gobierno de datos y que ahí ponemos un montón de gente que se encargue de los datos, ¿no? Muchas veces esto se estructura con un esquema más híbrido o federado, le decimos, donde hay roles centralizados, ¿sí? Puede haber personas que sean específicas de gobierno, pero después tenemos roles descentralizados que son llevados a cabo por personal de distintas áreas, ya sea de tecnología, que son por ahí los que manejan los sistemas, y también de negocio, sobre todo, porque la gente del negocio es la que conoce el dato. eh, o sea, primero son generalmente los dueños de los datos, cuando decíamos quién es el responsable, es alguien del negocio que conoce el dato, puede decir quién puede acceder o no, puede definir los criterios de calidad, o sea, ¿cuándo sé que un dato tiene calidad? O sea, tengo que definir algún umbral, hasta dónde me permito que se cumplan ciertos valores. Y eso lo hace el negocio, no lo hace el área técnica. El área técnica, si quieren, implementa el control de ese criterio, pero todas las definiciones son del negocio. Entonces, la realidad es que el gobierno se maneja con un esquema híbrido de roles centralizados y descentralizados. Y después, como decíamos, que vino la pregunta, ¿no? No es solo una herramienta, que implementemos una herramienta y listo, sino que, bueno, de vuelta, involucra personas y procesos. Entonces, algunos beneficios que les quiero mencionar de, de implementar un programa de gobiernos, los vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Este primero que aparece acá, más que nada, es el que estaba en la definición de IBM, ¿no? Quiero orquestar procesos, personas y tecnología para poder convertir el dato en un activo empresarial y que me permita tomar decisiones, ¿no? Más acertadas. Entonces, justamente esto, ¿no? Permitir la toma de decisiones más acertadas, oportunas, oportunas, o sea, no tengo un dato faltante. Cuando quiero tomar la decisión, está el dato y con la calidad suficiente. Entonces, la idea es que los usuarios reciban los datos que necesitan en tiempo y forma, no sé, para llegar a contactar o atender a los clientes y proveedores, para diseñar, mejorar productos y servicios y para aprovechar nuevas oportunidades siempre en pos de obtener más ingresos. También el gobierno me permite mejorar un poco el control de los costos, ¿no? Si eliminamos datos que están duplicados, porque ahí dice a causa de silos de información, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Están duplicados porque están en distintos sistemas. Bueno, si elimino, quizás ya no puedo eliminar un sistema o un repositorio y con todos los costos que involucra mantener eso. También me permite mejorar en todo lo que es el cumplimiento de normativas
minimizando como esos riesgos de incumplir. Acá igual un poco depende de la industria, ¿no? Si la industria es más o menos regulada, pero en forma general a todo el mundo le va a aplicar la ley de datos personales de Argentina, si tienen datos de, nada, de empleados, clientes, proveedores, aplica esa ley. Seguramente utilicen normas de calidad ISO, estándares específicos de cada industria, en donde la trazabilidad del dato, o sea, ese ciclo de vida desde que nace hasta que llega al destino, y la calidad se audita, ¿no? Cuando ustedes deciden ser compliance a ciertas normativas o estándares. Entonces, cuando se audita, es que me preguntan, bueno, pará, ¿y este dato de dónde lo sacás? Como gobierno se ocupa del ciclo de vida, es mucho más fácil eh, pasar esas auditorías y cumplir con las normativas, ¿sí? Después, nada, lo que es gobierno puede también aumentar la confianza de los usuarios. O sea, yo una de las preguntas que les hice al principio es, seguro que están haciendo cosas de inteligencia artificial o pensando cómo hacer, pero también les dije, pero ustedes creen que sus datos están ordenados, confían en esos datos. Bueno, la idea del gobierno es aumentar esa confianza, tanto de usuarios, también de personas externas, ¿no? De clientes, proveedores y de alguna manera demostrando que la empresa, bueno, protege, ¿no? La información, se preocupa por eso, sobre todo también si es información sensible. Y bueno, y gestionar los riesgos con más facilidad, evitando que datos sensibles queden expuestos a personas o a sistemas sin autorización. O sea, toda la parte de seguridad y privacidad también es una disciplina core de gobierno. Entonces, que no haya usuarios malintencionados que quiebren la seguridad o hagan un breach. O por ahí, incluso dentro de la empresa, que no haya empleados que accedan a datos que no deberían acceder, que no tienen derecho a ver. Y por último, lo que hablamos de la democratización que yo les decía. O sea, permitir que más empleados accedan a más datos. Siempre con la seguridad adecuada y bueno, y que esta democratización, por decir, bueno, todo el mundo quiero que utilice los datos, que eso no sea perjudicial para la organización. Bien, entonces vamos a ver, acá traje como algunos ejemplitos de donde se evidencia claramente que si los datos no son confiables, completos y estandarizados, la IA no funciona correctamente. Quizás algunos ya los nombramos durante la charla, pero bueno, acá los tengo como para no olvidarme. Miren este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un modelo de inteligencia artificial que predice fallas de diferentes máquinas, ¿no? Sería lo que hablábamos de mantenimiento predictivo y, por ejemplo, quiere predecir, no sé, cuando una prensa hidráulica, un horno industrial, no sé, podría fallar. Entonces, para eso necesita datos de temperatura, vibración, horas de uso, el historial de mantenimiento que se le hizo a la maquinaria, paradas de producción, y generalmente estos datos provienen de sensores, planillas Excel, sistemas ERP como SAP o Oracle, sistemas de gestión y planificación de recursos, y también quizás registros manuales. Y cada sistema fuente, que todos estos que en el nombre serían los sistemas fuentes, usan formatos distintos. Entonces quizás acá podemos tener dos problemas por lo menos, ¿no? Primero puede pasar que nada, los sensores por ahí fallen y registren datos incompletos o inconsistentes. Ese puede ser uno. Otro puede ser que, no sé, una prensa se identifica en un sistema como PR-001 y en el otro prensa 01, ¿sí? Entonces, ahí la IA como que no va a saber qué es el mismo activo.
¿no? Y las predicciones van a ser erróneas. O sea, lo que les quiero decir es que, acá tienen otro ejemplo parecido de lo mismo, es que antes de predecir fallas, nada, la organización debería gobernar los datos que le da el modelo para hacer la predicción, ¿sí? Gobernar los datos de los activos. Acá tienen otro ejemplo de inventario con el mismo producto que está almacenado de diferentes formas en distintos sistemas, ¿sí? O por ahí en el mismo sistema hasta varias veces. Tampoco tiene que ser distintos sistemas. Entonces, yo le doy este dato a la IA, interpreta que son tres productos distintos, ¿sí? Algo parecido a esto de los tornillos puede pasar para la predicción de la demanda en, no sé, en autopartes, por ejemplo. O sea, para anticipar qué piezas tienen que fabricar, no sé, durante los próximos meses. Porque se necesitan datos de ventas históricas, pedidos, clientes, bueno, puede ser estacionalidad, devoluciones, y un problema que puede suceder es que un mismo cliente aparezca varias veces de diferentes maneras. ¿Qué es esto mismo que tienen ahí? Por ejemplo, no sé, si el cliente fuera Ford, aparece en un sistema como Ford en mayúscula, en otro como Ford Argentina, en el otro como Ford Arg. Punto. De vuelta, la IA interpreta varios clientes donde existe solo uno. ¿Sí? Entonces, gobierno de datos me permite de alguna manera construir esa visión única de cliente. Esto mismo puede pasar en alimentos y bebidas, cuando no sé, quiero reducir el desperdicio, y necesito datos de ventas, promociones, de vuelta al clima, estacionalidad, y para ver las ventas de un mismo producto aparecen nombres distintos. Es lo mismo, no sé. Coca-Cola 500, Coca-Cola 500 ml, CC 500. O sea, la IA no consolida esa información en forma correcta. Entonces, la calidad de los datos, que es esto, que haya datos duplicados, impacta directamente en la precisión de las predicciones. ¿Sí? Esto sucede, esos casos, como para todas las industrias. Y después, en este último ejemplo, algo que suele pasar bastante es el tema que yo les decía, que los distintos usuarios de distintas áreas nombran a lo mismo de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, como dice ahí, el área comercial usa un dashboard, un tablero, un conjunto de reportes, finanzas usa otro, y las ventas del mes, nada, dan distinto en cada reporte. Y, ¿sí? Y los dos por ahí tienen razón, o sea, no es que uno lo calcula mal porque hay algún error en la fórmula, sino que un área considera ciertos criterios y la otra otro para lo mismo. Entonces, gobierno ahí es que me ayuda a decir, bueno, ¿cuál es la definición correcta? Todos hablemos de lo mismo, ¿sí? Entonces, con esto, más que nada, es, lo que les quiero decir es que la inteligencia artificial aprende exactamente los datos que les damos, ¿sí? Entonces, si nosotros damos datos desordenados, bueno, va a hacer eso y va a construir eso con lo que tiene, ¿sí? A veces se usa el término garbage in, garbage out, que es como entra basura, sale basura. Por eso decíamos, tipo magia no hace. Y encima los modelos de inteligencia artificial cambian rápido, pero los problemas de datos siguen estando. Entonces, por eso decimos que la inteligencia artificial amplifica el valor de los datos, pero también los problemas, ¿sí? Y expone, ¿no? O sea, como que la inteligencia artificial no se ocupa de la gestión de los datos, sino que expone si esa gestión es incorrecta o se está ignorando, ¿sí? Porque a veces no es que es incorrecta, sino que la pasamos por alto.
Cecilia, acá Eh, nos hacen un par de preguntas interesantes que por ahí para este tema están Dale, buenas. Van por dos lados que pueden ser bastante genéricos y está bueno. Por un lado, dale. nos preguntan si estandarizando los nombres de los procesos y de los datos podemos evitar este duplicado que mencionabas o que se registren datos incorrectos. Y por el otro lado, también nos preguntan si el gobierno de datos, con lo que estás mencionando, abarca también la revisión de los algoritmos de obtención de información. Eh, Eso Ok, ahí te lo dejo dale. para que... Vamos, va, dale. Cualquier cosa recordame. La segunda. La primera, cuando nosotros desde gobierno abordamos el tema de calidad de datos, lo primero que hacemos es una tarea que se llama perfilado de los datos o data profiling, que es un barrido a todos los datos que hay en la compañía. Bueno, no, quizás a todos los datos no, a los datos críticos que definimos para detectar esto, ¿no? Porque a veces esto ni siquiera lo tienen detectado ustedes, ¿no? Entonces ese es un diagnóstico, una foto de cómo están los datos hoy. Cuando encontramos esto, lo que tratamos de hacer es encontrar, bueno, la causa raíz de esto. ¿Por qué pasa esto? Quizás porque, no sé, tornillo M8 está, este dato está sacado de un sistema que no tiene un campo de texto libre, sino que la persona puede ir, no sé, eligiendo de un combo, entonces no permite que cualquiera escriba cualquier cosa en el sistema y por eso los datos están bastante bien. Pero quizás en este otro, nada, cualquiera puede ingresar la información de cualquier manera. Entonces tratamos de encontrar la causa raíz, cuál es el problema, para atacar ese arreglo. Ese arreglo se conoce como limpieza de datos, remediación de datos, son sinónimos y tratar de que ese arreglo que hagamos sea lo más preventivo posible, ¿sí? Porque podemos hacer una corrección o un arreglo correctivo en el momento, digo, bueno, estandarizo y son todos tornillo M8, pero al otro día, si me dejan ingresar un registro, no hice nada para evitar, para prevenir, o sea, no hice nada para eso. Nada, se va a ensuciar de vuelta. La calidad es algo que está todo el tiempo moviéndose, ¿no? Ese indicador, si la calidad es buena o mala, va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, tengo que tratar de hacer algunas técnicas, quizás tengo que modificar sistemas o el sistema no lo puedo modificar porque no sé, es un sistema antiguo, no tengo quien lo pueda modificar y no lo quiero tocar porque anda bien. Entonces dejo que ingrese el dato mal, pero en un siguiente paso lo corrijo. Nada, la idea es hacer eso y seguir midiendo la calidad para ver que estamos mejorando y no empeorando. ¿Sí? Creo que esa era la pregunta. Y la otra pregunta era si con La gobierno otra de pregunta era datos. sobre gobierno de datos, si abarca también la revisión de algoritmos de obtención. Y si y si lo abarca, ¿cómo se haría? Algoritmos de obtención Obtención de datos, sí. de obtención de datos. Ah, sí. Como gobierno de datos tiene una disciplina core que es el ciclo de vida. Lo que hacemos es entender cómo los datos son capturados, ¿sí? De vuelta, no vieron que yo dije en un momento todos los datos y después dije no, paren, todos los datos no, sino que se definen cuáles son los datos críticos, porque si no, no terminamos más. Y lo que hacemos es entender qué sistemas están involucrados o si no hay sistemas, qué procesos manuales están involucrados para la obtención de los datos, ¿sí? En principio, entenderlo, documentarlo y ver cuáles son. Y segundo, tratar de entender cuáles son las mejoras que se le pueden hacer para esto, para evitar que entre datos basura, para evitar errores, todo lo que después se me complica y tengo que corregir en un paso posterior, ¿sí? Entonces, sí abarca esa parte. Siempre, a ver, gobierno no es que soluciona todo, no es que soluciona todo, sino que como que pone los problemas y las disciplinas sobre la mesa y después se apoya de las distintas áreas de la organización.
sea, cuando decimos nosotros, bueno, vamos a ver con qué sistemas se capturan los datos, trabajamos mucho con el área de arquitectura de datos de la compañía, y si no hay área de arquitectura, nada, con las personas técnicas que conocen los sistemas, ¿sí? Para entender con qué método lo realizan, no sé, todos los días se captura la información. A la noche, no es real time, todo el tiempo están ingresando. Siempre trabajamos con ellos para poder definir la mejor manera. Y quizás hay que cambiar ciertas cosas, ¿sí? Por eso, nada, gobierno es a veces un desafío en las organizaciones porque hay que cambiar la forma de trabajo. Las personas casi les diría que por default no quieren cambiar cómo están trabajando. Dicen, no, no me cambies. Entonces tiene también un trabajo grande de cultura, ¿no? De poder contarle a todo el mundo, a toda la comunidad de usuarios, que esto es importante, para qué se hace, qué beneficios trae, porque seguramente en algún momento vayamos a golpearle la puerta a cada uno para, para que nos ayuden, ¿sí? Y ese es un Entonces, tema clave que mencionás, Cecilia, el tema mm, de los recursos humanos y cómo se comunica toda esta información y más la cultura organizacional, ¿no? En ese punto, ¿cómo recomendarías vos que podemos abordar como organización el tema de la gestión de recursos humanos para este tipo de emblemáticas de gobierno de datos, cuando por ahí tenemos una cultura que está más acostumbrada a el trabajo individual que después se comparte? ¿Cómo podemos hacer para evitar, por ejemplo, que, no sé, alguien que está acostumbrado a trabajar con algo más bajado a su propia computadora, por ejemplo, no sé, estás trabajando en la nube, pero yo prefiero usar mi Excel, por ejemplo, en mi computadora, y ahí te puedes tener una fuerte ruptura de la cadena de datos, ¿no? Porque yo ujú. puedo duplicar datos en mi Excel y de repente si lo vuelvo a subir, ahí se genera una brecha. ¿Cómo recomendarías vos que podamos abordar como organización ese tipo de problemáticas? eh, para distintos actores en la organización, no solamente desde el lado directivo, sino también desde el lado operativo. Bien. Ahí hay un punto importante que yo no mencioné de gobierno, es como que me fui a nosotros decimos las disciplinas core y lo que abarca, que es todo el tema de la gestión del cambio, ¿sí? Por lo que yo le fui contando y tratando de transmitir, va a haber cambios en herramientas, no sé, van a aparecer herramientas nuevas, van a haber cambios en la forma, en los procesos, en la forma de trabajo, y encima van a haber nuevos roles o personas que ya estaban haciendo la tarea, por ahí no tenían el nombre dentro del marco de gobierno. Entonces va a haber cambios por todos lados. Entonces, la gestión del cambio es un punto súper importante, es una disciplina de soporte de gobierno y abarca varias cosas en las que podemos hacer que esa cultura de tomar las decisiones basadas en datos, compartir los datos, prospere de alguna manera. Una es un análisis de stakeholders, se llama, ¿no? De personas involucradas, que no son, las personas involucradas no son solo el dueño del dato o los roles que aparecen son como el custodio del dato, el gestor del dato, sino también los que consumen los datos y los que los producen, ¿sí? Toda esa comunidad, lo que necesitamos es analizarla para entender esto que vos decías. En las empresas siempre hay personas que son, nosotros decimos embajadores, que enseguida entienden cuáles son los beneficios de esto y dicen, sí, vamos para adelante. Y también hay personas que son detractores, ¿sí? Con esto que yo les decía, el primer instinto es no, pero ahora yo, el dato este que lo tengo yo, que es mío, lo voy a compartir y yo, ¿qué valor voy a tener si no tengo más ese dato? ¿Sí? Eso es como lo primero que piensan las personas. Entonces, nada, lo primero que hay que hacer es entender el mapa de estos stakeholders, entender cómo son, creo que hay que hacer como un perfil psicológico, casi les diría, cómo son y cómo podemos abordarlos para que cambien esa visión que tienen. Ahí hay mucha capacitación,
O sea, hay que capacitar a la comunidad. Primeramente es en esto, qué es gobierno, qué beneficios tiene. Quizás en esta charla, si ustedes se llevan eso, yo me siento feliz porque ya hicimos como la primera acción. Y después, cuando hablamos de capacitación, tampoco no es solo que te capacite una herramienta, ¿no? Sino te capacito en, bueno, ¿cómo sería el día a día de una persona que está abordando temas de gobierno, ¿no? Como un día en la vida de uno de estos nuevos de estos nuevos roles. Después, no es lo mismo la forma de capacitar y comunicar a los directivos. Hay que encarar un programa, decimos, de capacitación o de una red de líderes, porque a veces lo que nos pasa en la organización que las personas con las que estamos trabajando se recopan y se quieren sumar a esto y cuando le van a preguntar al jefe, porque necesitan tiempo para llevar adelante estas nuevas tareas, le dicen, no, no, vos seguí con lo tuyo, que esto no va. Entonces hay que trabajar como abajo, arriba, como todo gran proyecto necesitamos un sponsorship y bueno, esas son algunas de las cosas que se me ocurren. Trabajar mucho con la comunicación, nos ha pasado en organizaciones donde eh, para poder llevar a cabo un programa de gobierno vamos con una postura más facilitadora, conciliadora, o sea, estar ahí. Por eso digo que a veces somos medios psicólogos también, estar ahí para entender los conflictos de intereses que puede haber. Y nos ha tocado otras implementaciones donde, por cómo es la cultura, lo que sirve es ser un poquito más autoritario y decir, che, si no me documentas este proceso, bueno, cuando me pidas algo, te lo voy a dejar ahí en la cola, no sé. Hay que conocer la cultura, no hay como receta así mágica que te pueda Sí, decir, pero bueno, sponsorship, entender la coincido comunicación, la completamente. capacitación, sí, 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 nos pasa todo, también desde todo eso. Ruta X cuando asistimos a empresas también. El tema de la gobernanza de datos y de la gestión del cambio con las personas es clave porque uno puede proponer planes de trabajo excelentes, cambios que realmente serían pivotales para la empresa, pero si después las personas que son el núcleo central de la empresa no lo quieren implementar, no hay mucho más para hacer. No, Este, no. Así que en eso coincidimos, estamos súper alineados. Sí, después la comunicación también, porque a veces uno se olvida de eso, está tan enfrascado en cumplir el plan, lo que decías, en que todo salga bien y se olvida de comunicar. Y no solo comunicar al inicio, obviamente, sino ir comunicando los logros, ¿sí? Para que todos los involucrados sientan, nada, que su esfuerzo, su trabajo no fue en vano, o sea, se lograron cosas. Y a veces eso falla también, o sea, se olvida. Sí, y algo que en nuestra experiencia hemos encontrado que es muy beneficioso es también comunicar efectivamente cuál va a ser el beneficio para la persona. O sea, este cambio que Ujú. estamos generando, que te va a generar un trabajo extra al principio ahora para poder adaptarte a estas nuevas tecnologías, bueno, ¿cuál es el beneficio que te trae? Hacer más rápido tu trabajo, ser más eficiente, otro tipo de cambios, poder tener la información que vos necesitas realmente a la Sí, en el mano, cuando la momento, necesitas, en sí, el momento. Toda esa información hay que comunicarla para que la gente también se sienta como parte del proyecto y no sea que se lo están imponiendo. Eso es algo que también nosotros destacamos. Este, pero bueno, totalmente. muchas gracias por responder esa pregunta compleja que está muy bueno poder comunicarlo y poder contarle a la gente cómo se hacen cosas. Buenísimo. Bueno, y nada, después de ver todos estos problemas que estábamos ahí diciendo, creo que queda un poquito más claro por qué la inteligencia artificial necesita de gobierno. Acá si quieren, yo lo estructuré como en cuatro pilares, que son esas disciplinas core que les hablo. Pero bueno, el primero es la calidad, es lo primero que se aborda cuando arrancamos un programa de gobierno, ya que si los datos no tienen la suficiente calidad, ya vimos que el modelo aprende mal, genera malas predicciones
Y encima, si generan malas predicciones, después la gente que lo usa, bueno, ya ni confía en ese modelo, ¿sí? Acá es lo que decíamos garbage in, garbage out. Después, toda la parte de la información de contexto, o sea, los metadatos. La inteligencia artificial también necesita saber qué significa el dato, cómo se calcula, ¿sí? ¿Qué unidad de medida usa? Si cambió en el tiempo. Todo eso lo va a aprovechar. Vimos el tema de trazabilidad, ese camino de punta a punta desde que nace el dato hasta que llega a su destino. También se conoce como linaje de datos o data lineage en inglés, y sobre todo en las industrias reguladas necesitamos saber de dónde salió el dato, cómo se transformó, qué sistemas participaron. Quizás especial en lo que es alimentos y autopartes que necesitan tener esa trazabilidad. Para que se den una idea, cuando se implementan herramientas de catálogo de metadatos, eso que yo les decía que es parecido a una página web donde están como todos los datos disponibles de la organización, estas herramientas me permiten, a través de un dibujito, ver la trazabilidad, ¿no? Pararme, no sé, en un dato destino que aparece en un reporte, si quieren, en un tablero, y decir, bueno, ¿y este dato de dónde sale? Y lo que hace es hacer el caminito para atrás y mostrarme todos los sistemas por donde pasa hasta que llego al origen, ¿sí? O al revés, también sirve para decir voy a cambiar algo de mi sistema origen, no sé, en una tabla voy a agregar un campo, esto es por ahí es un poquito más técnico, o voy a eliminar un campo o un dato, decime para adelante todos los procesos y sistemas que se ven impactados, ¿sí? Entonces, esto ayuda mucho porque los problemas como que no te explotan en la cara cuando ya hicieron el cambio y decís, ¿qué pasó? Estás un montón de tiempo tratando de entender por qué de un día para el otro dejó de andar, sino que te permite planificar y abordar el problema. Y el cuarto pilar de seguridad e incumplimiento, que lo hablamos también, lo que puede pasar en el caso de la inteligencia artificial es que, nada, puedes poner información sensible, si yo no la tengo clasificada y no le di un tratamiento en particular, la puedes poner, datos confidenciales, toda la parte de ética de los datos no la hablamos mucho, pero el gobierno también ayuda a eso, eh, mantener la propiedad intelectual, ¿sí? Nada, información de clientes, fórmulas así secretas. Sirve también gobierno para por lo menos identificar y definir una forma de tratarlos. Entonces, nada, en resumen, si los datos son inconsistentes, no tienen un ownership claro, o sea, nadie es el dueño, nadie es el responsable, o nadie confía en ellos, bueno, la inteligencia artificial no va, no va a generar el impacto que esperamos, ¿no? Solo va a escalar el caos que tenemos con los datos con más velocidad y sofisticación, por decirlo. Y algo importante que a veces se piensa que gobierno, uy, no, esto es una traba, es re burocrático y demás, y no es así, o sea, son los cimientos que decíamos, o sea, y por eso la frase esa, ¿no? Gobernar datos no frena la innovación, sino que la hace posible, ¿sí? Y bueno, el último punto que les quería traer es, bueno, ¿y por dónde? Está bien, buenísimo todo lo que me dijiste, y ahora qué hacemos, ¿no? Por dónde empezamos? Entonces le traje quizás ahí algunos pasitos que podemos dar, algunas recomendaciones. Primero que todo, identificar los datos críticos. Vieron que yo me paré varias veces que dije, bueno, no, hacemos esto para todos los datos, no. Identificamos cuáles son los datos críticos, porque no podemos gobernar todo, va a ser imposible. Y acá es donde necesitamos a la gente del negocio, ¿no? Para que nos diga, bueno, cuáles son los datos críticos, lo que no puede fallar, lo que no puede tener un incidente de seguridad. ¿Cuáles son? Definámoslo y arranquemos por esos, ¿sí?
Hay algún ejemplo, nada, distintos datos por los cuales se puede arrancar. Después, para cada uno de esos datos hay que definir responsables. Nosotros decimos, cada dato crítico necesita un dueño, el dueño de los datos, aparece ese rol en gobierno, ¿sí? Y entonces ahí lo que tienen son algunos ejemplos de a dónde ir a buscarlo, ¿no? O sea, hay que ir a buscar a esas personas. Quizás si tenemos un buen sponsorship y estamos por ahí trabajando con los distintos chiefs de las distintas áreas, quizás son ellos que dicen, no, el dueño de los datos de producción es esta persona, o por ahí no lo dice y tenemos que ir a buscando las distintas áreas. O por ahí dice, sí, está bien, es esta persona general, pero después hay dos subdominios que mejor separemos en dos, ¿no? Bueno, hay que armar todo ese mapita de datos. Y una vez que identificamos los datos y definimos los responsables, lo primero que vamos a hacer es atacar la calidad, ¿sí? Mejorar la calidad con acciones, nada, decimos simples porque no son raras, o sea, son tratar de eliminar los duplicados, definir formatos comunes, completar datos faltantes si es que podemos, ¿no? A veces es imposible, pero a veces sí. Nada, estandarizar los nombres, todos esos ejemplitos que veíamos son acciones que se pueden hacer. Después otra cosa que hablábamos, que ciertos problemas de los modelos era que teníamos los datos no conectados, desintegrados, ¿no? Entonces, bueno, nada, vayamos a integrar esos sistemas, ¿sí? Nada, hay muchos sistemas dispersos. Mencionamos RP, planillas, MES, sistemas SCADA, CRM, todos dispersos, todos desconectados, muchos tienen la misma información de vuelta en distinto formato, pero se refiere a lo mismo. Entonces, como nada, la IA necesita la visión integrada, si no va a pensar que dos cosas que son iguales son diferentes y bueno, y ya vimos los problemas en las predicciones. Y por último paso, pero muy importante que ya salió, es el tema de construir esta cultura de datos a lo largo de toda la organización. Como yo les dije, o sea, gobierno no es solo tecnología, es organización con procesos y cultura a través de las personas, ¿sí? Nada, estamos, bueno, ya me estaba pasando. Así que bueno, nada, como para, como para terminar, este es el mensaje que les quiero dejar. O sea, la AI no es solo implementar o comprar una herramienta, usar modelos de alguna de las inteligencias artificiales del momento, sino que primero nada, tenemos que ordenar los datos y construir sobre todo la confianza, ¿sí? La AI es tan buena como los datos que utiliza y el gobierno lo que me ayuda es a garantizar el cumplimiento, la calidad y la confianza en lo que después se construya con los modelos de AI, ¿sí? Nada, quizás muchas empresas creen que el primer paso hacia la inteligencia artificial es elegir una herramienta y no, o sea, el primer paso es construir confianza en los datos, ¿sí? Y hacer esa gestión. Así que bueno, con esto, esto era lo último que tenía. No sé si estuvo bueno que Buenísimo. hicieron preguntas, si hay alguna más, estoy disponible. Muy bueno, Cecilia. Sí, temáticamente te podríamos estar todo el día charlando de esto, de la gestión de datos y la cultura organizacional. Este, en general nos preguntan más que nada sobre integraciones de datos, que ahí, si querés comentar. Me parece a mí va más por el lado del caso particular de cada uno, de los datos que tenga, los modelos que tenga, cómo después los integramos y en qué idioma vamos a terminar hablando para que eso después lo pueda Ujú. tomar la IA. Ahí ya más un poco particular, pero preguntan más que nada por eso, cómo se hacen esas integraciones entre distintos sistemas, como decías, el RP, el Ujú. Excel, el Sí. SCADA. Este, Sí, ahí sí. no es que gobierno de datos te va a venir a definir, ahí hay otros roles dentro de la organización
que ya de vuelta les digo, o sea, gente del área de arquitectura, gente de integración o algo que se conoce como data engineers o los ingenieros de datos, son los que abordan las tareas de integración, pero generalmente lo que se define hoy más que nada van a escuchar la palabra, bueno, armemos un lake house. Antes hablábamos de data warehouse para todo lo que tiene que ser con análisis de información y bueno, lo que usa AI. Después se habló de Data Lake y ahora se dice Lakehouse, que es la combinación de Data Warehouse y el Data Lake. Siempre todo va evolucionando. Y nada, lo que se utilizan son, bueno, esto que dice acá, se utilizan pipeline de datos o procesos que en realidad capturan o extraen la información de los distintos sistemas, ya sean sistemas propietarios como SAP o sistemas a los cuales me conecto a la base de datos o a una planilla Excel. Pueden extraer la información y en estas herramientas se pueden hacer ciertas transformaciones para limpiar los datos, para unirlos, para cambiarlos. Esto que decíamos, bueno, define un formato común y bueno, ¿y cómo hago para arreglarlo? Ese arreglo se puede hacer durante estos procesos de integración para dejarlos en un lugar común, con datos sanitizados desde el punto de vista de privacidad, limpios desde el punto de vista de calidad y que esos sean los que utiliza la inteligencia artificial. O mismo las áreas de reporting para todo lo que es explotación de datos con tableros y demás. Eso es como lo general. Ahí hay que utilizar herramientas. Ahí, de vuelta, si el repositorio de destino está en la nube, todas las nubes tienen su herramienta de pipeline de datos, ¿sí? De formas de integración. Y de vuelta, no es lo mismo si la integración es del estilo batch, que es eso que yo les decía, bueno, espero que está todo el día los sistemas andando y a la noche en algún momento donde baja, extraigo la información y la llevo a este repositorio integrado y conectado, o si lo hago en forma real time o cada 2 minutos, o sea, depende de la latencia del dato y cuándo lo necesito del otro lado para consumirlo, ¿sí? Por ahí a veces uno dice, bueno, no, quiero todo en real time. Bueno, tenerlo en real time tiene su costo, no solo digo económico, ¿no? Sino que quiere decir que le voy a estar pegando al sistema fuente todo el tiempo para preguntarle cosas y voy a hacer que baje la performance. Entonces, nada, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta y que bueno, la verdad que sí. Si yo voy a una organización y los datos ya están integrados en un data warehouse, un data lake o en un lake house, que sería lo último, para mí es mucho más fácil gobernar esos datos que si están todos desperdigados por todos lados, ¿sí? Claro, Así que es sí, un sí, sí, paso sí. que hay que dar. Espectacular, muchas gracias Ujú. Cecilia. Les comentamos Bueno, a todos los que todavía están con nosotros que si quieren continuar aprendiendo sobre estos temas de IA, tenemos en conjunto entre WIA y el ITBA una certificación profesional en inteligencia artificial para la industria que si sos socio de WIA o socio de socio, tenés un 50% de descuento que podés aprovechar y para todos ustedes que están acá también, que no sean socios de WIA o socios de socios, el IVA les va a estar dando un beneficio exclusivo, único por haber participado de este curso, del 15% para toda la oferta académica que tienen. Así que aprovechen este descuento, este descuentazo que tienen por haber participado, por haberse quedado. Después les estaremos enviando toda la información necesaria. Así que de nuestro lado, no mucho más. Les agradecemos por participar, a vos Cecilia por la excelente exposición y los esperamos el próximo miércoles para terminar este módulo día. Un saludo para todos.